Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Toyota quiere probar con el coche solar. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, como hemos dicho en programas anteriores, en muchos programas anteriores, el vehículo de motor térmico tiene los días contados. Hasta el punto de que ya se está viendo cuál va a ser el sustituto y, por supuesto, el primer candidato para sustituirlo no es otro que el coche eléctrico. El coche eléctrico, que sería el propio vehículo con su propio motor eléctrico alimentado por una batería, y dentro de esto pues el abanico de baterías que tenemos llamados a sustituir a la de litio, pero que, como hemos visto en muchas ocasiones, no se sabe si esto lo veremos los que estamos aquí o no. Bueno, en cualquier caso, primer candidato a sustituir el motor térmico o el vehículo de motor térmico, el eléctrico. Pero de forma paralela tenemos también el coche eléctrico, pero alimentado con pila de combustible. Y dentro de la pila de combustible, el primer candidato sería la pila de hidrógeno. Bueno, pues ahí tenemos los dos candidatos favoritos, coche eléctrico y eléctrico alimentado con pila de combustible. La cosa no se queda ahí, sino que el propio hidrógeno, que tiene bastantes adeptos, pues resulta que también opta como vehículo de combustión alimentado por hidrógeno. Desde luego son muchas las voces que dicen que no, que el rendimiento del hidrógeno sería muy bajo comparado con el eléctrico, entonces no merece la pena. Bueno, no merecerá la pena, pero resulta que hay potencias como Corea del Sur, como Japón, como China, que se ha apuntado últimamente a apostar por el hidrógeno como combustión. Y ya están apostando por ello. Luego entonces ahí tenemos un tercer candidato, una tercera posibilidad más. Pero resulta que la cosa no se queda aquí. Y resulta que hay una cuarta, vamos a decir, aunque hemos visto que cada una de ellas ramificaba de muchas formas. Pero hay una más, y es el coche solar. El coche solar, desde luego y desgraciadamente, debido al consumo que necesita ese motor eléctrico para desplazarse, y debido a la superficie de captación que necesitan las células fotovoltaicas para hacer esa conversión, pues como que no da lo suficiente como para que un vehículo eléctrico pudiera solamente alimentarse con células fotovoltaicas. Sin embargo, Toyota pues no se ha quedado a gusto y ha querido hacerlo, ha querido verlo in situ y ver qué ocurre, ver hasta dónde podía llegar aportando con energía solar. El proyecto, como digo, no era utilizar los paneles fotovoltaicos a modo de backup, a modo de un apoyo hacia esa batería que tiene que cargarse, sino que pretendía ver si era posible el hecho de utilizar un coche solar, tal cual. Bueno, pues se han puesto a ello. La verdad es que Toyota no lo ha hecho solo, sino que lo ha hecho de la mano de Sharp y de la japonesa Nedo, y se han puesto a ello, se han puesto a hacer células fotovoltaicas específicas para montar en un Toyota Prius, y la verdad es que los resultados, según como se miren, pueden ser o bien decepcionantes o bien bastante prometedores, según como se miren, digo. ¿Y por qué digo esto? Pues vamos a verlo. Por un lado tenemos que han cogido un Toyota Prius y han puesto células tanto en el capó como en el techo, como en luna trasera, alerón trasero. En las puertas no he visto que hayan puesto. Bueno, en cualquier caso han puesto en toda la superficie que quedaría en perpendicular o directo al plano cenital, vamos a decir, que es donde tendríamos al sol en la mayoría de los casos. Bueno, pues en un día soleado han visto que los paneles fotovoltaicos nos pueden aportar hasta 56 kilómetros de autonomía. Está bastante bien, pero claro, estamos diciendo en un día soleado. ¿Qué ocurre en un día nublado? Pues que ni siquiera lo han dicho, pero nos podemos imaginar que la cosa no llegue, pues qué sé yo, vamos a decir, ni a los 10 kilómetros. Lo estoy diciendo yo, que no lo ha dicho Toyota. Pero sabemos que la cosa sería muy pobre en un día soleado. Bueno, desde luego la cosa no está mal, ¿no? 56 kilómetros en un día soleado, y sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera se han utilizado las puertas, yo creo que la cosa podría llegar, vamos a decir, a los 60, ¿no? En un día soleado. Vamos a decir que la media de una semana en países como España podría estar bastante interesante, ¿no? Qué sé yo, que salga una media de 25 kilómetros al día o 30, ya está bastante interesante,
teniendo en cuenta que son kilómetros que se han hecho by the face. Así que si tenemos en cuenta que tarde o temprano, si se acaba instalando el vehículo eléctrico, son muchas las voces que están alertando que la red eléctrica no va a dar abasto, que no va a haber red para abastecer a todo el sistema, a todo el parque móvil eléctrico. Desde luego esto sería para otro programa, ¿no? Pero como digo, Toyota no quería hacer un backup, sino que quería ver hasta dónde llegaba solamente con la fotovoltaica. Entonces ha considerado que no, que todavía no funciona, ha considerado que durante la noche sería interesante encontrar una fuente auxiliar para no tener que cargar a la red eléctrica, en fin, que no ha funcionado. Pero de no haber funcionado lo que pueda parecer un fracaso, resulta que para mí no lo es tanto, porque resulta que en esa búsqueda de ver qué se podía hacer con fotovoltaica, pues resulta que de la mano de Sharp y de Nedo, como he dicho antes, han llegado a unos paneles, a una célula fotovoltaica de un rendimiento del 34%, nos están diciendo las fuentes. Y recalco esto de que nos lo están diciendo las fuentes porque cualquiera que esté al día de lo que hay en fotovoltaica ahora mismo en la calle, no tenemos nada que esté por encima del, vamos a decir, 22%. Yo creo que en el más alto de los casos podemos hablar de un 24% en la calle. Por supuesto, en laboratorio hay rendimientos mayores, pero en la práctica, desde luego, no se ve ahora mismo rendimientos mayores que esto. Luego, entonces, si se ha llegado a un 34%, se ha llegado a sumar un 50% de lo que tenemos ahora mismo. Entonces, desde luego, si se ha conseguido esto, si se han conseguido células fotovoltaicas de un rendimiento del 34%, se ha conseguido aumentar un 50% así en un momento, como quien no quiere la cosa. Luego entonces, desde luego, si no se hiciera lo de Toyota, desde luego creo que sería muy interesante ver cómo se han hecho esas células fotovoltaicas para por lo menos poder utilizarlas a nivel de instalaciones fotovoltaicas, autoconsumo o donde proceda. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Toyota con sus pruebas en el Prius y la verdad es que a mí me parece bastante interesante, pero claro, nada que ver con lo que pretendía Toyota y era ver si realmente se puede o no se puede tener a día de hoy el coche solar. Bueno, yo creo que hoy por hoy, desde luego, tiene que pasar mucho tiempo para que pudiéramos pensar en el coche solar. Muchísimo tiempo. Tendríamos que pensar en algo absolutamente distinto. Con las tecnologías actuales de célula fotovoltaica a nivel plano, tal y como son, yo creo que la cosa es bastante difícil. Y eso que, como digo, han conseguido esas células de 34%, además de 0,03 milímetros de espesor, que parece ser que se pueden hasta curvar y todo para hacer forma pues eso, con las propias curvas de la propia carrocería. Pero, en fin, como digo, no puede ser. Una pena. Bueno, pues nos tendremos que conformar entonces con esos coches eléctricos y con esas baterías venideras que tienen que llegar. Y que, tal y como hemos dicho en los últimos programas, todo apunta a que tendrán que ser de litio. Y bueno, pues dentro de las nuevas promesas de la batería de litio mejorada, pues tenemos la promesa de Elon Musk, una vez más, que está detrás de una nueva batería que dice que va casi a triplicar su vida, llevándola hasta el 1.600.000 kilómetros en uno de sus vehículos. La verdad es que, de ser así, la cosa estaría bastante bien, porque en ese caso, cuando te compras un Tesla, tendrías un coche que ya no tendrías que cambiar las baterías en toda la vida del vehículo. Bueno, salvo que lo vayas a estirar 1.600.000 kilómetros, que ya estaría bien la cosa, ¿no? Así que si la cosa va por ahí, pues la verdad es que promete bastante. Además de ser una batería, que también nos está diciendo Elon Musk que dentro de no mucho tiene que bajar de $100, además es que lleva mucho tiempo detrás de esto. Primero llegó a esos $100 el kilovatio hora, pero nos dice que con esta nueva batería y los nuevos elementos que va a añadir a ese electrolito, pues la cosa va a bajar de esos $100 kilovatio hora. Esperemos que sea para no dentro de mucho, porque, bueno, a mí personalmente ya sabéis lo que pienso del vehículo eléctrico. Pienso que tal y como está hoy, pues oye, sí, tenemos un coche eléctrico que no está mal, pero yo miro un poco más en global. Entonces, mientras que el vehículo eléctrico tenga que ser más caro que el vehículo de combustión porque las baterías así lo marcan,
Pues a mí me parece que todavía no está terminado y es algo que me parece a mí. Por supuesto, es una opinión mía. Quien quiera pensar que está terminado, quien quiera ver que está en su precio y que además se lo puede permitir por precio, pues oye, es libre de comprarlo y de tenerlo o de comprarse los que quiera. Yo desde luego, en mi opinión, pues la opinión que di fue esa. Creo que todavía falta un paso, quizá no demasiado, quizá esa batería que está prometiendo Elon Musk sea el paso siguiente, el paso que haga viable el vehículo eléctrico. Y cuando digo viable, vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista global, donde el coche eléctrico ya se pueda ver las caras en cuanto a precio con el vehículo de combustión. Por supuesto, no estoy entrando en lo que es lo ecológico y todo lo demás, no estoy entrando en eso. Bueno, pues con esto que acabamos de decir, con esta batería de Elon Musk, a lo mejor ya el vehículo eléctrico puede dar la talla incluso para convencerme a mí. Y por fin estar a la altura en cuanto a precio, que en fin es para mí la asignatura pendiente que tiene, la autonomía por otro lado y también esto otro, el hecho de que duraran lo que durara la vida de las baterías. Entonces el hecho de que ahora puedas estirar toda la vida del vehículo con toda la vida de las baterías, la verdad es que lo veo bastante positivo y poco a poco desde luego se van dando pasos y poco a poco espero decir algún día me compro un coche eléctrico. La verdad es que me gustaría, en primer lugar porque ya tendríamos un vehículo que me convence, definitivamente, y en segundo lugar porque eso quiere decir que tendría economía para cambiar de coche, que de momento me parece que no es el caso. Nada más, como de costumbre, invitarte a que dejes tu opinión más abajo y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.